Vamos a la palabra Mateo 1:18. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, aleluya, del Espíritu Santo. ¿Por qué empiezo en Mateo? Porque es el primer libro del Nuevo Testamento y ya activa el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ya moviéndose y activando su función. Y cuando usted va al libro de Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, usted va a descubrir algo importante. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, luego que colapsó el sistema inicial angélico, Dios restablece la tierra para poner la creación suya al hombre, ya no el sistema angélico, sino al gobierno del hombre sobre la tierra, pero recrea la tierra. ¿Y cómo lo hace? Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, esta es una circunstancia totalmente complicada, como muchas de las vidas personales de gente que viene en un desorden, están vacíos, están bajo la oscuridad, y parece que, ¿verdad?, la faz del abismo está ahí sobre la cara del abismo está en nuestra presencia, enfrente de nosotros. Pero dice, atiendan, el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Qué importante entender que cuando el Espíritu de Dios está ahí, el Espíritu de Dios es un estimulador para activar la palabra de Dios. Y dice en el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo primero que Dios hace, erradica las tinieblas con la luz. Pero ¿qué descubrimos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el estimulador, el activador de la palabra. La palabra, cuando choca con la palabra que sale de la boca de Dios, se despierta por medio del Espíritu Santo para dar nacimiento a lo que vemos aquí, la luz. Y la luz empieza a traer orden. ¿Por qué es lo primero que Dios creó la luz? Para sacar las tinieblas. Porque cuando usted quiere ordenar su cuarto y está todo oscuro, usted no puede ordenar. ¿Entiende? La vida nuestra también, cuando viene la luz en nosotros, ¿qué vemos? Estoy sucio, tengo una mancha, no me afeité, no me peiné. Entonces usted empieza a ordenar su vida porque llega la luz. Ahora, como vemos aquí, no habla de la luz de las lumbreras, porque las lumbreras en Génesis fue creada más tarde, sino que salió Dios mismo como luz para remover las tinieblas y el desorden y el vacío. ¿Y quién es la luz? Cristo dijo: yo soy la luz. Lo primero que plantó en el sistema humano para traer orden fue a Cristo. ¿Entienden? Pero ¿quién estaba ahí para activar eso? El Espíritu Santo. Por eso, volviendo a Mateo 1:18, vemos que la tierra estaba de vuelta, consumida en su pecado. Pero ¿qué hace Dios? Concibe la luz en una forma maravillosa, que es en la persona de Cristo. Y dice en Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Y acá está el milagro. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de concebir y de engendrar. Dice: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Digan conmigo: concebir del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a hacer cómo se concibe del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender cómo lo hacemos, y usted va a descubrir en todo este proceso y por qué el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida, y por qué yo le tengo que conocer a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo. ¿Me entienden? Es una sola persona, pero Dios como Padre se revela para darnos la paternidad, Dios como Hijo para darnos el derecho de adquirir, y Dios como Espíritu para activarnos a esa voluntad. Aleluya. Anotó eso, ¿verdad? Muy importante. Aleluya. Entonces, miren, concebir del Espíritu. Concebir del Espíritu. Y en versículos 20 y 21 nosotros vamos a ver
algo importante aquí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, dice a José, porque José dijo: tu señora está embarazada. ¿Cómo? Yo todavía no me junté. Pero ¿qué pasó? Miren, dice, le apareció un ángel en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y ahí está, la palabra engendrar habla de la palabra genao. Cuando la palabra genao aparece en todo el Nuevo Testamento, el engendrar habla más de hombres que de mujeres. Así que los hombres podemos embarazarnos. No le gustó, ¿verdad? Decirle que está loco: embarazate. Señores, nosotros nos embarazamos de este edificio hace años atrás. ¿Se acuerda? Nos embarazamos y le parimos a esto en el nombre de Jesús. Pero ¿dónde fue primero engendrado? Aquí adentro, en un sueño, en una visión por el Espíritu. Y cuando vino la palabra, porque lo que no está escrito aquí, usted puede pedir la palabra. Porque Pedro, por ejemplo, ¿qué hizo Pedro cuando le vio a Jesús caminando por las aguas? Usted sabe que nosotros estamos regidos por leyes naturales y físicas, pero para romper esa ley, usted tiene que activar una ley superior. ¿Y qué es la ley superior? La ley de la palabra dada por Cristo. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Di la palabra y yo me voy a ir caminando por las aguas. Si era yo, me iba a tirar a nadar, ¿verdad? Pero Pedro era más inteligente, él quería caminar por las aguas. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ven. ¿Qué tuvo Pedro? La palabra. Recibió la palabra y activó la obediencia y rompió una ley física. Ahora, si usted intenta lo mismo sin tener el ven de Cristo, usted se va a hundir. ¿Entiende? Entonces hay que aprender a engendrar por el Espíritu. Usted tiene que aprender a engendrar por el Espíritu. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo es maravilloso y en ella es engen. Hay un gen entrado. Entonces dice en 1 Corintios 4:15, mira lo que dice ahí, para que usted entienda cómo nosotros tenemos que vivir con el Espíritu Santo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo, dice el apóstol Pablo, os engendré por medio del Evangelio. Wow, yo les engendré, yo les parí, dice. Hay que engendrar para concebir y dar a luz. Y cada persona es producto de un engendro. Fuimos engendrados. Voluntad humana, papá y mamá que usaron esperma natural. Pero en el mundo espiritual nosotros tenemos que entender que tenemos la semilla de Dios, que es la palabra. Aleluya. Por eso dice en 1 Pedro 1:23, dice así, miren lo que dice 1 Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptibles. ¿Qué quiere decir? La simiente natural es corruptible. ¿Por qué? Porque nace, entra en la vida, tiene un proceso y se corrompe y termina con la muerte. ¿Entienden? Por eso nacemos, crecemos, maduramos y nos morimos. Por eso usted tiene arruga, termina medio achacadito. Porque eso usted tiene que descubrir cómo estimular la vida natural por medio del Espíritu. Aleluya, para el que tenga oído que oiga. No con el facelifting, no con el lipo, no simplemente con las cremas, sino con el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Pero usted tiene que aprender eso. Por eso no le conocemos al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a conocerlo al Espíritu Santo de una manera más especial. Y dice, no siendo renacidos de simiente corruptible. Quiere decir que el esperma humano es corruptible, porque tiene un proceso de vida y muerte. El esperma de Dios es la palabra, dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Digan conmigo, la palabra de Dios es el esperma de Dios incorruptible. Wow. Entonces, cuando aprendemos a engendrar, no de voluntad humana, sino de voluntad de Dios,
nosotros empezamos a parir el diseño de Dios, a parir gente nueva, el nuevo nacimiento. Por eso ahí se da el nuevo nacimiento. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Jesús viene y aparece y rompe todo un esquema que era imposible en el Viejo Testamento, pero les dice y le explica a la gente ahora cómo ellos pueden nacer no solamente de esperma corruptible, sino de un esperma incorruptible para una nueva vida. Por eso dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas viejas, el sistema corruptible que viene por el esperma humano, pasaron con su diseño contaminado y ahora todas son hechas nuevas, y yo soy una nueva creación en Cristo. Eso tiene que entender. Es una obra por el Espíritu, y yo tengo que aprender a engendrar para dar nacimiento a la voluntad de Dios y no voluntad humana. Todo lo que nace de la carne es voluntad humana. Voluntad humana. Todo lo que nace del Espíritu es nacimiento de Dios. Aleluya. Usted, si practica esto, va a revolucionar toda su vida. Y entonces, ¿cómo yo voy conociendo esto? Miren, la palabra que sale de mi boca dice: uniéndose el Espíritu, le da vida, le da materia. Cuando yo envío la palabra, Dios despierta la palabra en el tiempo de Dios y da materia a eso, y se convierte en una realidad visible. Usted es muy poderoso, pero ¿qué tiene que vivir? Tiene que vivir encendido. Digan conmigo: encendido. ¿Por qué la gente se apaga? Porque no remueve las cenizas de su vida todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Usted se va al baño todos los días, ¿verdad? Si no se va al baño, ¿qué le va a agarrar? Una septicemia. Usted va a quedar así y se va a morir. La ceniza apaga el fuego. Entonces tengo que sacar la ceniza de mi vida, todo lo que el fuego consume. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y sabe, cuando consume mi vida, lo que no es de Dios se convierte en ceniza, y lo que es de Dios permanece. Aleluya. Miren que me estoy esforzando muchísimo. Ahora, el espíritu de María, ¿cómo es? Lucas, y yo no estoy promoviendo la idolatría, por favor, no malentiendan. María es una hija de Dios poderosa, una campeona. Y en Lucas 1:26 en adelante, miren lo que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice en la siguiente: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Digan conmigo: virgen. ¿Por qué Dios buscó una virgen? Porque sin santidad nadie le puede ver a Dios, y para ver a Dios es tener intimidad con Dios, ¿entiende? Había una actitud del corazón de María, por lo visto, que a Dios le agradó para escogerla entre todas. Y dice el siguiente versículo, donde ella está, dijo: salve muy favorecida. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente en la actitud de santidad ya te da un favor de Dios sobre tu vida. Amén. La santidad, cuando removes toda la ceniza de tu vida, traes el fuego y meditas en la palabra y le decís: Señor, ahora aumenta el nivel de mi fe a otro nivel para engendrar voluntad de Dios. Quiere decir que hay un favor de Dios y sos muy favorecido por Dios. ¿Por qué? Porque, señores, así como María, una mujer, la iglesia también tiene esa posición. Nosotros somos inicialmente, ¿le voy a decir o no le digo? Hombre y mujer. Pero después Dios separó al hombre y la mujer, ¿entiende? Para representar una relación entre Dios y su iglesia y unirla de vuelta por medio de un pacto. Pero el pacto funciona cuando usted todos los días remueve la ceniza. ¿Qué quiere decir? Saca todas las cosas que le interfieren a usted. ¿Me comprenden? Tener una relación con Dios, o con su esposa, o con su marido y con sus hijos. ¿Qué tiene que hacer? Saldo cero todos los días. Empezar un nuevo día, para que ese día que hizo el Señor, todas las cosas empiecen a fluir en su vida. Pero si usted no remueve la ceniza, lógico, ese fuego se va a ir apagando. Y yo he visto eso en la vida de mucha gente. No perdonaron, dejaron de orar, dejaron de meditar, dejaron de ir a su célula, dejaron de congregarse, y lentamente se van apagando, y el diablo le espera en la esquina y le está llevando al infierno. ¿Entienden? No es que
Vos estás escogiendo: o yo me enciendo en el fuego o me apago. Y el Espíritu Santo está ahí para motivarnos, despertar en nosotros voluntad de Dios. Y dice en Lucas, miren, dice, muy favorecido, el Señor es contigo. ¡Wow! ¿Saben lo que quiere decir el Señor es contigo? Ahí vos podés engendrar voluntad de Dios. Amén. El Señor está conmigo. ¿Qué hago? Hago parir voluntad de Dios, porque tengo el favor de Dios y el Señor está conmigo. Es el espíritu que tenía María. Y miren lo que dice ahí en el siguiente versículo. Dice: mas ella, cuando lo vio, se turbó un poco por no entender sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Dice. Y dice en el siguiente: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos saben que nosotros tenemos gracia delante de Dios? La gracia, el favor de Dios te acompaña todos los días. Esa gracia tiene que ir creciendo en nosotros. Entender que esa gracia se puede aumentar en nosotros todos los días, en la medida que yo le busco a Dios, en la medida que yo entiendo al Espíritu Santo, en la medida que yo sé activar y estimular la palabra de Dios, para que sea la palabra que sale de Dios de mi boca para producir engendro de Dios y voluntad de Dios en la vida de la gente, en la vida de tu marido, en la vida de tu esposa. Cada vez que vos le decís a tu marido: vos estás loco, vos estás pariendo de la carne, ¿y qué hace? Te va a salir un medio loco que va a nacer y se va a morir. ¿Sí o no? Claro. Pero si vos le hablas voluntad de Dios, ¿qué es? Voluntad de Dios es aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empezar a ver lo que nadie más puede ver. Ver más allá de lo que estás viendo en tu sistema natural, para revertir proceso de muerte a proceso de vida. Y dice en el siguiente versículo, miren lo que dice ahí hasta el 30 y siguiente, vamos. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre. Digan conmigo: concebiré en mi vientre. Me embarazo. Aleluya. Decirle que está: embarazate. Ahí está un embarazo. Miren, lleva un bebé, ahí está el embarazo. Aleluya. ¿Verdad? Y eso es gloria a Dios. ¿Cómo tuvo que embarazarse? Cada semilla produce un proceso de embarazo, y cada embarazo tiene que dar un proceso de dar a luz. ¿Entienden? Cada vez que yo traigo mi ofrenda es una semilla. ¿Cuántos saben eso? Mi ofrenda es una semilla. Decirle que está: tu ofrenda es una semilla. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Claro que es la voluntad de Dios, porque vos venís no por necesidad, sino por generosidad. Vos activás por el gen de Dios. La generosidad es un gen de Dios. Ese es la identidad de Dios, es su sustancia. Dios es generoso. ¿Entiendes? Y yo doy por generosidad para activar voluntad de Dios, y va empezando a crecer mi economía. Y eso se va a ir, ¿para qué? Para que no falte nunca a nadie y estemos para todos y haya equilibrio económico en toda esta ciudad y en la iglesia de Cristo. Amén. No tenemos tiempo. Ahora miren lo que dice ahí: concebirás en tu vientre a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás. En el Genao 32, que dice, mire: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. En el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo el diseño de Dios ya estaba en esa persona. Miren lo que dice. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí está. Lo que nace del agua, ¿verdad? Lo que nace de la carne, carne es. Pero dice: Dios puso un esperma. ¿Cómo? Si no conozco varón. Esto es el Espíritu Santo que vino y Dios puso un nuevo esperma. ¿Por qué tuvo que poner un Dios un esperma? Porque el esperma de José ya venía con el gen adámico, venía contaminado, y Dios tuvo que poner en el útero de María un nuevo esperma. Ese esperma no viene del primer Adán, sino que Dios puso una nueva criatura en ese, y ahí nacía Jesús, la nueva creación. Y de Él nacemos todos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque con la muerte desechamos esto para nacer de nuevo y florecer y dar a luz la verdadera identidad celestial que vos tenés y yo. Pero ¿cómo yo puedo revelar en el tiempo eso? Muriendo todos los días al hombre natural, removiendo la ceniza todos los días, entendiendo que yo soy la voluntad de Dios hoy día. Vivo la vida del Espíritu. Ahora miren lo que dice hasta el versículo 38. Vamos rápido por el tiempo. Dice: respondiendo el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién va a venir? ¿Quién viene sobre ella? El Espíritu Santo. Para activar voluntad de Dios y despertar, ¿quién tiene que venir?
El Espíritu Santo. Él despierta la palabra en tu vida. Él despierta la voluntad de Dios en vos. Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo. Vamos al otro versículo rápidamente, 36. Dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban la estéril. Y dice en el 37, miren lo que dice, porque nada es imposible para Dios. O sea que cuando el Espíritu Santo viene y hacemos parir algo que es imposible. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Porque con Dios todo es posible. Yo tengo que aprender a hacer parir los proyectos de Dios. Tu empresa, tu negocio, tu salud tenés que parir todos los días. Todos los días tengo que parir mi salud. ¿Cómo? Entendiendo qué hizo Cristo, hago parir en mí y el Espíritu Santo despierta en mí la voluntad de Dios, que es la salud de Dios en mi vida. Pero ¿qué pasa? Dejamos contaminarnos la verdad de Dios con las mentiras de los síntomas, y los síntomas van creciendo y se convierten en ¿qué? En una enfermedad que te oprime y te aplasta y te deja inutilizado. Para el que tenga oído, que oiga. Usted está descubriendo todo esto porque Dios le está hablando, el Espíritu Santo, y dice, no hay nada imposible para Dios. Y dice en el 38, miren, el espíritu de María, qué importante tener la actitud de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué dijo? Digan conmigo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. El ángel se fue. ¿Por qué? Porque ya consiguió lo que quería. Que ella entienda, hágase conforme a tu palabra en mi vida. Ahora vaya rápidamente a Lucas 1:41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí está. Cuando nos encontramos con Cristo, somos llenos del Espíritu Santo inmediatamente. Algo se despierta en nosotros. Empieza, y Elizabeth fue llena, y dice en el siguiente versículo, en el 42, mire, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Todo lo que es parido por la voluntad de Dios, ¿qué es? Bendito. Digan conmigo, bendito. Tu matrimonio, si escoges en Cristo, es bendito. Si haces de tu carne y haces lo que vos querés, no es bendito. ¿Entienden? Por eso tenemos que meternos y hacer nacer de nosotros voluntad de Dios, engendrar dentro de la voluntad. ¿Y cómo hago eso? Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Hágase tu voluntad y no la mía. Y saber esperar en Dios. Dios no está apurado, Él lo que quiere probar si tu fe es suficientemente fuerte para aguantar y ver nacer lo que Dios te prometió. ¿Entendés? Y dice, para ir cerrando en el 45, miren lo que dice ahí. Bienaventurado la que creyó. Digan conmigo, bienaventurado el que cree. Si vos crees y aprendes a engendrar, y el Espíritu Santo viene y despierta en vos, se cumplirá, dice, se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Todo, la palabra y las promesas, cuando te embarazas de ellos y dejas que el Espíritu Santo estimule en vos y despierte, ¡wow! ¿Qué va a hacer? Bienaventurado. En el nombre de Jesús. Que en Él nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus Para promesas, ministrar esta